Bienvenidos a la sesión Estructura familiar y violencia. Las funciones de la familia que debemos tener presente y poder desarrollar, trabajar de manera conjunta es que como familia tengamos en cuenta que cumple un rol de protección. Una familia protectora debe garantizar la seguridad física y emocional de todos sus integrantes. Entonces, ese es uno de los primeros roles o principales roles que debe tener en cuenta cuando se conforma una familia. Una pareja debe tener en cuenta que la familia que está conformando es para brindar seguridad, primero como pareja y segundo hacia los que sean miembros de la misma, ¿no? Entonces, si ya deciden tener hijos, desarrollan, digamos, un espacio para el cuidado, debe ser con miras a garantizar la seguridad de todos sus miembros, seguridad física y emocional. Tiene una función socializadora. Tengamos en cuenta que la familia es el primer espacio de socialización de los niños y niñas que en esta crecen. Entonces, a ellos se les va a transmitir justamente valores, normas, habilidades sociales, para su desarrollo en el entorno próximo. Entonces, como pareja, deben de estar de acuerdo de que van a cumplir un rol en su deber, digamos, no de crianza, cuando empiecen, digamos, la crianza de hijos, de hijas, ¿no? Que hayan decidido también como familia tener y que deben estar conscientes de lo que van a transmitir a los mismos, ¿no? Que puedan ser aquellos valores de respeto, de confianza, sobre todo de compartir, donde puedan primar justamente también las tareas sin ejercer ningún tipo de violencia, porque si se tienen reglas y normas claras en el hogar, se puede evitar justamente también la violencia o el castigo que sea, digamos, que pueda implicar algún tipo de violencia. Eso debe ser erradicado y promover más bien la crianza positiva a través de la identificación de aquello que va a generar su desarrollo y que se transmite con valores y desde el ejemplo. La función afectiva es otra función importante porque el espacio de la familia genera vínculos, generamos vínculos con todos los integrantes, vínculos emocionales y que estos deban ser estables. Entonces, para eso es importante la comunicación que hablábamos desde la primera sesión, ¿no? La comunicación que debe ser asertiva, la comunicación que me permita transmitir mis emociones, que me permita generar empatía con el otro, y eso es entre todos los integrantes del grupo familiar. La función económica, por otro lado, tener en cuenta que los ingresos que se perciban como familia es para la familia, donde podamos satisfacer las necesidades básicas de todos sus integrantes, donde todos puedan tener y sobre todo los que dependen de nosotros, que son en principio los hijos, las hijas, entonces son quienes deben tener sus necesidades cubiertas y ello debe ser garantizado por los progenitores o quien se encarga de las funciones, digamos, de poder obtener los ingresos a través de la labor de trabajo que realice y estos ingresos deban ser, digamos, definidos en su uso para el bienestar integral de la familia y la función normativa, donde se puedan establecer, así como en las escuelas se tienen las normas de convivencia, el hogar es el primer espacio donde se establecen normas y que éstas deben ser claras, estableciendo los límites que se pueden, de las actividades que desarrollan los niños, las niñas en su proceso de crecimiento. De esta manera vamos a generar una crianza positiva donde el espacio de desarrollo de los niños y las niñas está enmarcado por también las responsabilidades que ellos y ellas tienen en el hogar, por las tareas que deben cumplir, los límites también para el desarrollo de sus actividades y estén claras las pautas de convivencia. Esas son normas que deben ser respetadas por los padres en principio porque son el ejemplo para el desarrollo de sus hijos e hijas. Entonces, si vemos
acciones que son inadecuadas de los niños y niñas, preguntémonos también como padres, como madres, si nosotros también estamos o no cumpliendo lo que buscamos que ellos realicen. Entonces, recordemos que ellos aprenden del ejemplo que nosotros les brindamos. Y como familia somos el espacio de socialización inicial, entonces somos quienes transmitimos los primeros valores a nuestros hijos e hijas. Teniendo en cuenta las funciones que debe tener la familia, deberemos tener en cuenta las acciones también que como comunidad en Chavín de Huántar debemos realizar para fortalecer estas funciones que tiene la familia. Porque la crianza o el rol como progenitores en la familia, el rol, las funciones que hemos visto de cuidado y socialización, no se aprenden de la noche a la mañana, es algo que se construye, que se va desarrollando con la convivencia y que puede tener sus retos, que efectivamente puede tener dificultades y más aún si la familia no tiene muchas redes de apoyo. Entonces la comunidad y el entorno son el soporte de las familias de la comunidad y en este caso de Chavín de Huántar. Entonces, las familias integrantes de Chavín de Huántar, su soporte principal como comunidad son justamente estas entidades, como son CODICET, como es el Serenazgo, como son los servidores municipales, como son las juntas vecinales, que pueden realizar acciones para fortalecer estas funciones de la familia que acabamos de ver. En ese sentido, el CODISEC debe incorporar dentro de su planificación el diagnóstico de riesgos familiar en el mapa de delitos, es decir, ver qué zonas o qué espacios donde se han identificado estos casos de violencia, para poder brindar mayores acciones, digamos, de sensibilización, de trabajo en estas familias sobre cómo están desarrollándose, digamos, y prevenir futuras situaciones de violencia que puedan ocurrir. Si diagnosticamos y tenemos claro los espacios de mayor riesgo, podemos intervenir con acciones para la intervención en estas familias, para detener las situaciones de violencia que ya estén ocurriendo y prevenir que futuras acciones similares ocurran con otras familias que puedan pertenecer a un mismo núcleo, ¿no? Las familias extensas y articular justamente las acciones con la DEMUNA, con el Centro de Emergencia Mujer. La DEMUNA es la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente y que también brinda las orientaciones y acciones preventivas y de atención para la orientación en procesos también de denuncia que puedan generarse, sobre todo que afecten de manera directa a niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, estas acciones como CODISEC pueden realizar para generar espacios, una comunidad que tenga familias fortalecidas. El serenazgo, por su parte, tener, digamos, acciones que permitan en sus rondas, en los procesos que realicen de atención a las familias, generar el reporte de los casos que se identifiquen de negligencias o abandonos inclusive, porque también si hay familias que están dejando a sus hijos incluso sin cuidado, solos porque tienen que trabajar, estas acciones tienen que ser también reportadas para que se pueda brindar en la orientación en la familia y que las instancias que corresponden, como la de MUNA, por ejemplo, pueda brindar el soporte o la orientación en primera instancia de qué medidas un plan familiar puede ayudar a que la familia pueda tener una mejor organización o ver redes en que pueda tener el soporte necesario para que evitar situaciones de negligencia o abandono. Y de esta manera, Serenazgo active los protocolos interinstitucionales para ver las atenciones de los casos que se presenten y atenderlos de acuerdo a la necesidad de cada caso y acompañar los procesos de denuncia también cuando corresponda. Los servidores municipales también deben fortalecer los programas de acompañamiento familiar. En ese sentido, el trabajo por eso es articulado. Serenazgo, al activar protocolos interinstitucionales, también coordina como tal, siendo entidad parte de la municipalidad, para derivar
herramientas a las familias, a los programas de acompañamiento familiar que éstas tengan, priorizando justamente o identificando los hogares que han sido detectados por serenazgo para priorizar a estos y los servidores municipales prioricen estos hogares para brindar el acompañamiento que necesitan y buscar fortalecer la familia, el trabajo que ellas deben realizar. Las juntas vecinales promueven vigilancia solidaria, derivan situaciones de violencia, situaciones de riesgo a las autoridades competentes. En ese sentido, las juntas vecinales son los ojos, son quienes también observan las situaciones de violencia que se puedan estar presentando y atienden las necesidades, brindando la orientación para derivar las situaciones de riesgo a las autoridades competentes. Tenemos ahora la definición y los tipos de violencia. Lo vamos a reiterar de manera general para no perder de vista. Son los aspectos que se deben denunciar y atender frente a las situaciones eh, como parte de, digamos, como tal, la violencia. Porque recordemos, este es un recordatorio que la violencia familiar constituye una problemática estructural que impacta directamente en la seguridad ciudadana. Recordemos que la violencia familiar o la familia no está aislada, es parte de un entorno, de una comunidad y afecta la salud pública y el desarrollo social del distrito. En ese sentido, existen tipos de violencia y los tipos de violencia son la violencia física, la violencia psicológica y emocional, la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial, aspectos que hemos ido abordando y que no debemos perder de vista porque afectan a la familia y a las víctimas indirectas, como los hijos o hijas, y al entorno, la comunidad, que también debe estar, digamos, atenta a estas situaciones porque afecta la seguridad ciudadana y el desarrollo como tal del distrito. Bien, algunas características específicas de la violencia que debemos tener en cuenta, a continuación las vamos a desarrollar de manera breve, teniendo en cuenta en concordancia a la Ley 3364. El control y dominación. Recordemos que en la violencia, una de las características es que el agresor busca someter e intimidar, limitando la autonomía de la víctima, ¿no? Busca humillar, ejercer, digamos, autoridad y autoritarismo en este sentido, porque limita a la víctima que pueda desarrollar o desarrollarse con normalidad y la aísla. Hay un patrón sistemático porque esto se repite. Recordamos el ciclo de la violencia, que este no solo se sucede una vez. Esto va a volver a repetirse y si vemos que es un patrón que se ejerce de manera continua cada cierto tiempo y que tiene momentos de bienestar, es un bienestar temporal que luego vuelve a caer en situación de violencia. Se produce en un vínculo de confianza, donde hay una confianza entre la pareja, hay una relación afectiva, por eso ocurre en relaciones familiares o de convivencia, donde existe confianza previa y que ésta se rompe al caer, digamos, el abuso de esta confianza y se cae en una situación de violencia y llega hasta víctimas indirectas, como mencionábamos, que son las niñas, niños, adolescentes e incluso adultos mayores que presencian las situaciones de violencia, también se ven afectados por el entorno, digamos, de conflictos, de situaciones donde observan estas situaciones de violencia que viven o se ejercen entre los progenitores o cuidadores. Teniendo en cuenta nuevamente estas situaciones de violencia, es que el sistema de seguridad ciudadana local debe tener en cuenta para atender estas situaciones de violencia familiar. Entonces, ¿cómo debe ser este sistema contra la violencia familiar? El CODISEC debe incorporar la violencia familiar como eje prioritario en la seguridad ciudadana.
en esta identificación de situaciones de conflicto, de riesgo en la seguridad en la comunidad, debe considerarse la violencia familiar como parte de uno de los aspectos que limita la seguridad también, evaluando indicadores trimestrales como las denuncias que se presenten, los casos identificados. Ello nos va a ayudar a ver cómo se encuentra la comunidad desde el interior en los hogares, ¿no? Sabiendo que si hay estas situaciones de violencia se puedan atender para evitar agravantes o situaciones de gravedad mayor. El serenazgo debe aplicar protocolos de primera respuesta, no mediar en hechos de violencia, sino derivar a la Policía Nacional del Perú. Tengamos en cuenta ello. Aplica protocolos identificando la situación y reportándola. No media la violencia, no implica realizar acciones de diálogo, de buscar que la familia atienda la situación y dejar que luego continúe. No, por el contrario, debe reportar para que la policía pueda intervenir. Los servidores municipales deben garantizar la confidencialidad también. En ese sentido, no revictimizar, sino por el contrario, realizar las acciones que correspondan, implementando también campañas informativas para orientar a la comunidad cómo intervenir, cómo realizar procesos de denuncia, cómo identificar señales de alerta. La Junta Vecinal también reporta justamente las señales de riesgo, identifica cuando éstas se producen y orienta a las familias para que puedan tomar acción también frente a esta situación, evitando la revictimización o conciliaciones informales, porque muchas veces buscamos que no se visibilice que esto es algo que se puede resolver internamente y no necesariamente es así. El buscar generar una situación de invisibilizar la violencia, de más bien decir, no, lo pueden resolver internamente, también es darle poder al agresor de que pueda continuar con este hecho porque sabe que el entorno no va a intervenir. Pero si intervenimos, ya hay una medida y hay una acción que va a generar en el agresor no repetir esta situación y más bien si hay una separación, si es necesario de acuerdo a las medidas de protección que se generen, entonces va a generar ya un precedente para que otros casos no continúen en ese camino, ¿no? Y se evite el crecimiento de situaciones de violencia. Por eso es importante el reportar las señales que identifiquemos en nuestra comunidad, en las familias de nuestra comunidad. Muchas gracias.